Estimados visitantes, bienvenidos a este canal de YouTube llamado Nutrición Fundamentada. Hoy contamos con el acompañamiento del profesor Carlos Alonso Cuervo Peña, quien es tecnólogo en gastronomía y chef certificado en entrenamiento de hornos Ration. El profesor Carlos Cuervo cuenta con amplia experiencia como docente de instituciones educativas dedicadas a la formación en gastronomía. Tal es el caso de instituciones como el Instituto de Educación Confenalco, la Universidad Autónoma y la institución educativa Columbia College, todas en la ciudad de Bucaramanga. En la actualidad, el profesor es chef instructor en la Escuela Gastronómica de Occidente en la ciudad de Cali. Como instructor allí, tiene a su cargo temas tan importantes como cortes de carnes, pescados, aves y conejos, farináceos y métodos de cocción. Es integrante del equipo de investigadores para la creación del libro cuyo nombre es El Fogón de mis nonos, del departamento de Santander. Profesor, bienvenido a este canal. Estoy muy complacida de compartir este espacio con usted y en un tema tan interesante como lo es los métodos de cocción y las técnicas culinarias. Muchachos, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hacer un especial énfasis al tema que estábamos hablando, que son las técnicas de cocina. En cuanto a las técnicas de cocina, empezamos a determinar que independientemente del tipo de la materia prima que estamos empezando a trabajar y el método en el cual vamos a empezar a cocinar nuestros alimentos, tenemos que empezar a reconocer que no todas las formas de procesar los alimentos van a ser con el mismo rendimiento en cualquier otro método de cocción. ¿A qué me refiero? Yo no puedo cocinar un pollo entero en una parrilla porque su cocción va a ser demasiado demorada, no va a ser homogénea la forma de aplicación del calor, mientras que en un horno quizás sí. Pero ¿qué nos pasa en el horno? Que la parte superficial va a quedar crocante, crujiente, mientras que la parte inferior se va a llenar de líquidos si no le colocamos un elemento que nos levante de la superficie de contacto, que llamaríamos como una refractaria, y una malla que nos divida para que los líquidos caigan. Pero también nos genera algunos tipos de marcas que al momento de hacer la presentación del plato, pueda que no son tan agradables. ¿Por qué la importancia de las técnicas? Las técnicas son bastante importantes debido a que su versatilidad me está diciendo a mí que mi proceso creativo, mi paladar mental que voy creando a través del tiempo, me está diciendo a mí que la combinación de sabores y la forma como lo presente va a ser como mi firma en cada plato. O la forma en cómo yo le presente a las personas o a mis comensales o a mis pacientes la forma de cómo comer mejor un alimento, de la forma más sana, la más presentable y la más bonita como tal. Para empezar con este tema, entonces vamos a tomar algunos, voy a compartir la pantalla con ustedes y quiero compartir de cada explicación, voy a hacer un aporte audiovisual para que ustedes lo puedan tener totalmente claro o tengan una idea mínima de la preparación. Junto con ellos, yo voy a hacer un proceso de explicar algunas cosas, quizás sobre el video, voy a parar para poderles explicar algunas situaciones o algunas condiciones básicas. Profesor, antes de continuar con esto tan importante que nos va a presentar, a mí me gustaría que de pronto con unos términos muy básicos, sabemos que obviamente todo lo que tiene que ver con cocina profesional, pues tiene una terminología técnica, pero con unos términos muy básicos, entendiéramos cuál es la diferencia entre un método de cocción y una técnica culinaria. Listo. El método es el lugar en donde lo vas a hacer. Y esos métodos, dependiendo, pueden ser o secos, o húmedos, o mixtos. Las técnicas son las herramientas que según nuestras habilidades nos van a decir que yo puedo transformar o darle forma a una pieza para llevarla a determinado método de cocción. El método es cómo cocinarlo y la técnica es cómo lo transformo para hacerlo quizás o más llamativo o más fácil de cocinar. Es importante que también reconozcamos que las proteínas animales
según su especie, según su clasificación, van a tener una diferente morfología. Y eso nos va a decir que según esa estructura, van a tener diferentes presentaciones. Esta es una forma que yo quiero hacer que sea sencilla para hacer la explicación de lo que estamos hablando. ¿Listos? Entonces, esta primera técnica básicamente se denomina como el deshuesado en forma de mariposa, ¿sí? O el comúnmente llamado el butterfly. Esos butterfly en algunos casos pueden ser o estructuras libres abiertas o estructuras que van soportadas con espetones en forma de X. El caso de hoy va a ser muy sencillo, pero solamente quiero demostrarles cómo la importancia de hacer un porcionamiento sencillo donde me esté generando a mí una fácil cocción. Vamos a empezar a revisarlo. Butterflying a chicken, also known as spatchcocking, is a great technique for the grill or for roasting in the oven. Your chicken will cook faster and more evenly this way. First, pat your chicken dry. To butterfly, you'll need to remove the backbone. Flip the chicken so its back is up. Poultry or kitchen shears are the best tool for the task. Cut along each side. Listo. Apreciados estudiantes, empezamos a notar algo que es importante, que es como reconocer que tenemos que tener algunos elementos necesarios o implementos para la cocina, aparte del cuchillo normalmente con el que cortamos. Entonces, acá ya vamos a empezar a hacer un corte que ya es muy manual, que se va a hacer aplicado sobre la parte superior o sobre la parte central del costillar del animal para abrirlo por la mitad. Out of the spine. Lay the chicken flat. Make a notch in the... En la primera parte, ¿qué fue lo que hicimos básicamente? Entonces, pararnos cerca a la parte de la columna del animal y cortarla primero por el lado izquierdo y después por el lado derecho, con la ayuda de una tijera, pues lo repito. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Cuando ya se ha quitado esa parte de la costilla o de la parte de la columna, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrirlo. Y de alguna forma, la dureza del animal me va a decir que de pronto necesito generarle presión hacia abajo para romper la parte del esternón, para que él se me abra fácilmente. The white cartilage in the breastbone at the neck end. And a slit on either side of the cartilage. Pop out the breastbone and... Como lo podemos notar, señores, ya no tenemos ni la parte de la columna, ni la parte de lo que es la parte interior de la pechuga. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Que la cocción puede ser más rápida y puede ser mucho más uniforme dependiendo del método en el que yo lo vaya a cocer. ¿A qué me refiero? Si yo ahora sí, ya lo puedo poner en una parrilla y no tengo que estarle dando vueltas y vueltas y vueltas. En este caso, ¿qué es lo que necesito hacer? Simplemente girarlo de una cara y la que está arriba va a pasar al lado inferior y viceversa. Entre más vueltas tengamos o más giros le demos de arriba hacia abajo por cara, el proceso de cocción del alimento va a ser mucho más uniforme y va a ser mucho más rápido. ¿Por qué tomé como base ese tipo de proteínas animales? Porque nosotros sabemos que entre nuestras BPMs, el proceso de una mala cocción de una pieza de pollo nos puede generar grandes problemas gástricos. Además de generar esta señorita bacteria muy famosa llamada la salmonela, que de por sí, junto con otros elementos, eso sí ya es un apunte extra, es que normalmente siempre hemos escuchado noticieros que no sé, se intoxicaron algunas personas en una fiesta porque consumen arroz con pollo y tenemos muchos elementos que están combinados, más una mala cocción del pollo, nos desnaturaliza todo. E independientemente, la salmonela va a estar presente siempre. Y los puntos de seguridad sí tenemos que tenerlos presentes. Para este caso, se recomienda que el pollo esté por encima de los 76 grados centígrados, cuando están con hueso. ¿Dónde hueso? Tenemos el hueso presente todavía en la parte de lo que son las alas
y en la parte de lo que son los perniles o la pierna pernil. Entonces, ya teniendo ese proceso, ahora se puede decir, o lo llevo a la parrilla, o lo llevo a la plancha, o lo llevo al horno. Si antes me demoraba 1 hora cocinándolo, ahora puede que quizás me demore solamente 35, 40 minutos cocinándolo, volteándolo cara por cara. Y esto es lo que normalmente se llama como un corte de mariposa para el alistamiento de lo que es el pollo. Si estamos hablando, profesor, de un punto crítico de control de 76 grados centígrados como mínimo para evitar el desarrollo de salmonela, ¿cuál sería el punto crítico de control desde el punto de vista de seguridad para un alimento que sea pues a partir de pollo, una preparación a partir de pollo que no tenga hueso? Bajaríamos, bueno, hay otra cosa que quizás omití por un segundo, y es que lo recomendable es que cuando la pieza de pollo se retira del elemento que la está transformando, o se saca del horno, o la quitamos de la parrilla, o la sacamos de la plancha, mínimo démosle 2 a 3 minutos de reposo, fuera del calor, en una bandeja, en una tabla, en un plato, lejos del calor, a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que en ese momento la temperatura real que yo estoy tomando no es la que puedo tomar del medio donde está metido el proceso de la cocción, sino que realmente está aplicado al elemento que estoy cocinando, que es el pollo. Yo no debo medir ninguna temperatura dentro de un horno ni sobre una parrilla. Retiro todo, alejo del fuego y del calor, doy 2 minutos a 3 minutos de descanso, ahí sí miro la temperatura de cocción del animal, de la pieza. Y lo más aconsejable es que el termómetro lo pueda yo incrustar rozando casi la base del hueso. La respuesta a la pregunta que me hace doctora o alumno, no escuché, discúlpeme la pregunta, es con piezas sin hueso, yo diría que 70 a 72 grados centígrados luego de 3 minutos de descanso de la pieza. Hablando de los puntos críticos de cocción, señores, obligatorio como cualquier cocinero, nuestros termómetros pueden ser o análogos o pueden ser de tipo digital en cualquiera de sus posibles presentaciones. Recomendable que estos señores, además de en su proceso, cuando lo revisen ustedes, tienen que tener la clasificación de tipo NSF, que es como el material indicado o que cuenta con los elementos y la condición ideal para que no se llegue a oxidar el elemento metálico y nos cause una propagación o de contaminación o de propagación de lo que son bacterias en los alimentos. Cuando vuelvo al tema de tomar las temperaturas en piezas con hueso, acto de fe, si esta es mi pechuga, o este es mi costillar, o esta es mi pierna pernil, lo que yo haría es, casi que de alguna forma, hinco sobre el hueso, siento, más o menos 45 grados, hago presión, y voy incorporando mi termómetro. Y él me empieza a decir a mí cuántos grados centígrados va a tener por dentro. Oídos, señores, esto es otra cosa importante, no sé si lo sepan. Los diferentes tipos de termómetros me van a decir que algunos pueden tener 1 o 2 o 3 puntos o 3 ondas que me van a tomar por medio de temperatura, acá más alta, más mediana, perdón, y acá más baja, o la de la atmósfera, o la de la temperatura ambiente, si la pieza es muy pequeña. Acto de fe, acá que estoy midiendo la temperatura ambiente, en este espacio que estoy mirando. Entonces, ¿qué hace él? Básicamente casi que me saca un promedio de temperaturas internas en la pieza. Por eso es recomendable y se llama tomar la temperatura a corazón. Y a corazón es que vaya a la parte de la pieza, ingrese y se vaya lo más pegado posible y que toda la capacidad o que todo el elemento metálico quede dentro de la proteína, que no quede por fuera, para hacer una medición más exacta. ¿Vale? Yo tengo una pregunta, profesor. Ya que estamos hablando de estos utensilios tan importantes, estamos viendo este tipo de tijeras y casi siempre uno ve que tiene dificultades con algunas tijeras que tienen el cabo
no sé si se le llamará cabo, de pasta. Entonces, ¿cuáles y dónde son las características de las tijeras que se recomiendan más para hacer este tipo de despiece? Bueno, para ese tipo de compra o de selección, ya podemos empezar a hablar algo de marcas. Y es un poquito extraño hacer esto, pero la marca, junto con la referencia que sean de tipo NSF, me están diciendo a mí que los materiales son los más idóneos. Normalmente están o las Victorinox o lo que puede ser la parte de lo que son las Tramontina o una marca española que se llama IKEA, de las que yo conozco en este momento acá. ¿Vale? Creo que hay otra generación ahorita que están saliendo con unos accesorios de KitchenAid que se pueden encontrar en el mercado. Entonces ya vimos que un pollito que antes era redondo, lo pusimos plano, pero deshuesamos. ¿Y para qué deshuesamos? Para mejorar la forma de cómo estamos propagando el calor dentro de la pieza del elemento. Ahora, es una forma de deshuesar. Ahora, vamos a hablar de lo que son las brillas. Y ya me habían hecho un aporte importantísimo acerca de lo que son los conceptos de las brillas dentro de la parte interna del ser humano. Entonces, para este caso, vamos a mirar una forma que es bridar solamente con lo que acá estamos usando. Normalmente es lo que llamamos como que hilo de algodón, que no es malo usar un alimento. Lo que es malo es quizás usar este mismo, digamos, yo voy a bridar una pieza de carne y este mismo, pues con la misma mano, voy a cogerlo para usar un pollo. Aquí ya tenemos contaminación cruzada. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada tipo de hilo esté solamente para un tipo de uso. Bridas, solamente hilos. Bridas americanas, solamente con hilos. Ese es hilo de algodón, básicamente. Y las bridas que son de tipo europeo, las que ya las hacemos a través de lo que son otros elementos llamadas las agujas. No sé si las alcancen a notar. Y esas agujas pueden ser de muchos tamaños y de muchas formas en su punta, debido a ¿qué? Debido a la dureza de lo que puede ser la pieza que estamos trabajando nosotros. ¿Vale? Vamos a hablar de una brida que es de tipo americano. Acá solamente vamos a usar hilos. Y esas bridas, muchachos, si de pronto no tienen la claridad para qué se usan, normalmente las personas cuando tienen los asaderos de pollo tipo cacareo o cocorico, no, yo no sé de verdad casi cómo se llaman, pero son esos pollitos que como que amarran sobre unos espetones y van dando vueltas, subiendo y bajando, y que van girando. Eso es lo que hacen, amarrarlos para conservar la mayor cantidad de líquidos y que el calor se mantenga por dentro. Y que al girar me proporcione un calor homogéneo. ¿Listos? Entonces vamos con la parte del bridado americano. Si lo estamos notando hasta ahí, lo primero que sucede es que se está asegurando la parte de la rabadilla para que me sirva como de punto para el cual yo pueda coger las piernas y juntarlas. Al hacer eso que estoy haciendo, cerrando y manteniendo la mejor estructura interna para que los vapores se me cocinen internamente y que el calor que esté por dentro se mantenga recirculando, que no se vaya a salir, tanto como los líquidos que se producen. Cuando ellos están cruzando, no sé si notaron que estaban los hilos de esta manera, envueltos en las puntas de los perniles. Después lo que hicieron fue cruzarlos y meterlos como entre el pernil y la pechuga. Es lo que a veces llaman como los hilos invisibles para hacer los procesos de bridas americanas. De ahí ya van a la parte de la altura de las alas y después terminan amarrando los dos hilos como tal.
Nótese que lo que se hizo ahí fue cerrar la abertura que está en la parte de la rabadilla y de alguna forma en la parte del cuello tapar la parte del vacío que queda el cuello. ¿Para qué? Para que por dentro se genere una gran cantidad de aire y de gas caliente, perdón, de líquidos calientes o de líquidos calientes dentro de, ¿para qué? Para que se cocine uniformemente la pieza por dentro a medida que va girando. Eso se puede hacer en espetón. Hay otras formas de hornear ahorita que solamente se pueden hacer como en los barbecues de las casas, y es encima de la parrilla, coloca una varilla, y esa varilla se amarra y él va dando vuelticas todo el tiempo. Otra puede ser llevarlo en el método de cocción. También me preguntaba, el método de cocción yo lo puedo llevar también ya al horno. O quizás ya la puedo llevar, no sé, un elemento más grande, como lo puede ser un air fryer, o cocinarla quizás hasta un proceso de vapor. Si yo quiero, oídos señores, en la parte interna, donde estábamos cerrando antes la rabadilla, por esa abertura podemos agregar finas hierbas, podemos agregar elementos que le den sazón al alimento por dentro para que esos vapores me infusionen y me aromaticen la preparación de adentro hacia afuera. Nosotros en el Valle del Cauca tenemos algo que se llama chancho al palo. ¿Podría entrar dentro de catalogado dentro de este tipo de cocción y de técnicas culinarias? Quisiera tener la claridad como lo del chancho al palo, pero me imagino que están también juntando las extremidades y lo colocan dentro de un espetón y le ponen a girar. Eso, bueno, bueno, a veces me pasó una cosa simpática, les cuento de paso. Lo que ustedes conocen como murillo de res en Cali, acá en Bucaramanga no existe el murillo de res. No, el pepino de res. Allá se llama pepino de res. Para nosotros acá se llama murillo. Entonces, hay que conocer las piezas y como su denominación en otras partes para tener claridad de las cosas. Lo que la doctora decía o lo que el estudiante me preguntó es, la técnica es la misma, es un espetón, es un eje que gira, que me está diciendo que la pieza está absorbiendo calor, pero que mantiene su giro con relación a una fuente de calor que lo está alimentando por debajo. Bueno, otra técnica que no es muy común, pero que es importante saberla, ya es una técnica que se llama la técnica del crapaudín. Quizás mi francés no es el mejor, pero el crapaudín básicamente me está diciendo que es la forma de sapo. Udín en español es sapo como tal. Y es una técnica donde solamente se hace un seccionamiento del animal y en vez de abrirlo, como hicimos el primer ejemplo, abrirlo a los lados, aquí lo vamos a abrir a lo largo. Es como si yo estuviera parando el animal, dejándolo recto. ¿Listo? Entonces, es otra técnica que, junto con lo que estamos viendo, me está diciendo a mí que me puede dar una mejora en cuanto a la condición de la cocción, que sea mucho más efectiva y que el calor sea más homogéneo. Y me da presentación. Vamos a presentar primero el pollo, lo tenemos que preparar. Después cortaremos la parte de atrás, igualmente para quitar mucha grasa. Toda esta parte se va. Después tenemos que abrir entre pierna y pechuga, cortar para liberar este medio pollo, digamos.
Una vez cortado, vamos a doblar la parte del lomo del pollo. Lo vamos a romper para poder después darle la vuelta y acomodarlo de manera a que poco a poco va tomando esta forma del sapo. Como aquí lo pueden ver, aquí vamos a doblar las alas para mantenerlas y vamos a recortar también algunas partes de las patas del pollo. Aquí tiene la forma del pollo, que poco a poco va tomando esta forma del sapo. Ahorita vamos a preparar para la cocción sal sobre el pollo, pimienta y con brocha lo vamos a pasar por el aceite. Antes vamos a tomar la precaución de tener el grill prendido de manera muy caliente para que quede bien marcado. Lo vamos a estar marcando de manera cuadrillada. Ahora vamos a seguir con la cocción del pollo. Primero lo vamos a estar marcando, después de poner sal, pimienta, aceite, lo vamos a poner sobre el grill. Lo voy a voltear de un cuarto de vuelta, de manera a asegurar el cuadrillado. Una vez bien marcado, voy a quitar el pollo del grill. Lo voy a poner sobre una charola para después poder terminar la cocción. Un horno 180 grados por 20 minutos. Listo, entonces creo que alcanzamos a ver cómo fue la forma, lo que les decía, que no era ya abrirlo a los lados, sino ahora era elongar. ¿Listo? Y además vimos otra técnica que es muy importante que se llama como el cuadrillé. Y el cuadrillé es ese fardamiento enzimático que hacemos cuando la proteína tiene contacto con una fuente de calor, que en este caso es nuestra parrilla. Y el cuadrillé básicamente genera como esa especie como de rombos o de diagonales que nos van a dar presentación a la pieza como tal. Ahí vamos a usar dos métodos de cocción que son de tipo seco. Primero, parrilla. Segundo, horneado. ¿Hasta ahí me he hecho entender? ¿Y la técnica entonces sería cuál? ¿Los métodos? La técnica de alistamiento del pollo, la clapaudí, ¿sí? Para la presentación, el cuadrillé. Y los métodos de cocción, parrilla y horno. Y se clasifican como métodos, como tipos de cocción secos. Aprovechando esta pregunta, quiero entrar en otra condición. No sé si nosotros a futuro, o no sé cuál sea la proyección que tengamos cada uno como cocineros en nuestra vida profesional, y es que hablar técnicamente es embellecer el proceso que tú estás haciendo. Entonces, cuando uno hace una ficha técnica de un proceso, entonces va a decir inicialmente, yo podría empezar a decir, la preparación de este pollo al horno, vamos a hacer un pollo a las finas hierbas, pero ese pollo a las finas hierbas es lo que la gente va a saber que va a comer. Pero nosotros como cocineros tenemos que empezar a entender que de alguna forma vamos a decir, para la preparación de ese pollo, voy a usar una técnica llamada, para la técnica del animal, el clapaudín, o un spatchcock o una butterfly.
Para la presentación, técnica de cuadrillero. Tipo de cocción, seca. Método de cocción, horno y parrilla. Modo de transferencia de calor. 1, radiación en la parrilla. Y segundo, convección de aire seco caliente en el horno. Y de ahí para allá, ahí sí, coloca lo que tienes que hacer y decir. Cortes, cantidades, lo que necesites. Pero para mí, Carlos Cuervo, yo veo una vaina de esas y digo, wow, acá hay mucho trabajo, acá hay mucha técnica, el man es muy bien. Ahora seguimos con otra técnica que es muy importante, que es como la presentación en virtud a lo que normalmente nosotros conocemos o llamamos como los pollos rellenos. Dentro de los pollos rellenos hay muchas técnicas. Voy a hablar de la que puede ser la más básica. Y la más básica es una técnica que se denomina la técnica de bolsa. Y la técnica de bolsa, básicamente, muchachos, es como quitarle la piel al animal y dejar toda la estructura ósea y muscular adherida sin quitarle casi nada. El pollo para que sería un deshuese en bolsa. Vamos a hacer, vamos a desvincular todos los huesos donde esté unido la carne del pollo para luego quitar todos los huesos que estén dentro. Va a salir todos los huesos de la carcasa y vamos a quitar algunos de los huesos de las patas para poder tener el pollo prácticamente sin huesos y poder usarlo entero. Hago un paréntesis ahí. Según lo que yo quiera presentar en el plato, o puedo extraer toda la parte muscular y ósea y dejar aparte la sola piel, o puedo solamente, con mucho cuidado, quitar toda la parte de la estructura ósea y dejar piel y músculo por dentro. ¿Cuál puede ser la diferencia? Que al momento de yo hacer el relleno, pues que va a tener por fuera una gran cantidad de carne y en el centro solamente unos colorcitos del relleno que yo le quiera colocar. A eso es a lo que va la aplicación de la técnica. Yo puedo hacer pollos rellenos. Yo puedo sacarle toda la piel y todo el músculo al animal y después termino de deshuesar, paso por un proceso de molido y dentro de esa pielecita sola vuelvo a colocar todo revuelto. Y al momento de cortar, me va a dar la diferencia que no encuentro bloques de carne, sino que encuentro todo el elemento de la misma forma distribuido dentro de la piel del animal. Acá, perdón. Y vamos a tener cuidado de no romper mucho la piel. Lo que voy a hacer, voy a cortar el ala por acá. Con la punta del ala, lo que voy a hacer la punta del ala. La parte donde están las hormonas de los cartílagos, lo voy a reservar. Y ahí lo que voy a hacer es dar las partes donde está unido los huesos a la carne del pollo. Sabemos que está unido aquí, esta parte, en la parte donde vamos a articular los muslos, el pollo, y luego sabemos que está unido en esta parte de acá, un hueso en forma de B. Los huesos que están por dentro de la carne de la pechuga, entonces ese hueso. Habíamos hablado en algún punto que me parece importante que nosotros reconozcamos que los músculos de los animales o los huesos, ¿dónde están ubicados para empezar a agilizar la parte del trabajo? Acá que lo que vamos a hacer simplemente es como soltar la parte superior de lo que son los huesitos apostadores, que así llamamos, para empezar a hacer el desprendimiento de las dos piezas de la pechuga, lo que son como los dos medallones de la pechuga como tal, ¿vale? Acá voy a adelantarlo simplemente un poquito, pues es lo mismo que se va a hacer al lado derecho que al lado izquierdo. Cuando yo muevo el ala, hace un pliegue, ese pliegue lo que voy a tomar. Ahí vamos a empezar a hacer el proceso de la musculación.
Y ahí va a quedar ya vinculado el alarme. Voy a ayudar con los dedos. En algunos casos, el primer paso que se hizo fue como quitar la punta al ala. ¿Por qué? Por dos condiciones. La primera, pues puede ser como por presentación. La segunda, puede ser porque como es tan débil y tan delgada la estructura, es demasiado sensible al calor y se nos puede quemar. Y al generar las sensaciones de lo que pueden ser elementos que están en desnaturalización o que se está quemando, me puede llegar a cambiar la modificación del sabor del alimento. Porque esos líquidos que están quemados se me pueden empezar a pasar por toda la parte de la atmósfera del alimento. Aquí lo que se hizo básicamente fue como que desmembrar las articulaciones del ala a la que van a la pechuga como tal. Ahí están sueltas. Muy bien, vamos a ir a la parte de atrás. Acá lo que vamos a hacer, vamos a vincular. Ahí se disloca Cuando la pierna de la columna. troza el pollo, se corta por aquí y se hace esto para quebrar el hueso del pollo. Se toma la mano, de esta forma se hace palanca para vincular el hueso del pollo. Eso es muy fácil, es como si yo cogiera así un dedito de uno, girarlo hacia el lado, al sentido contrario. Ahí ya me quedan sueltas las estructuras. De ahí para allá ya puedo empezar a buscar el hueso y empezar a desprenderlo. Voy a observar. Tengo vinculada una pata hacia la otra. Con los dedos sobre el eje del hueso, lo que yo puedo hacer es con mis dedos como que desprenderlo por fuerza para soltarlo. Y puedo llegar hasta la punta inferior o la diferencia entre lo que es la pierna y el pernil. Eso ya depende del gusto de cada uno. Lado derecho, lado izquierdo es la misma función como tal. Ahora, ¿qué se hace? Por la parte superior del elemento se va a empezar a desprender todo el costillar de la parte muscular de la columna, sin necesidad de llegar a romper la piel. En cuanto al proceso, de pronto no sé si inicialmente vieron que de pronto el pollo puede tener de pronto algunas roturas o algo. Cuando vamos a hacer esa selección, lo más conveniente es revisar que el pollo no sea marinado. Porque el pollo cuando es marinado de alguna forma ya ha tenido algunos tipos de incisiones donde la piel se empieza a debilitar y por ahí se puede empezar a romper. Eso no significa que no se pueda hacer con un pollo marinado. Simplemente que al hacerlo, tenemos que tener mucho más cuidado en el proceso de los cortes y el desprendimiento de la piel. Si alguna vez lo pueden hacer con un pavo, es más chévere todavía, más interesante. ¿Listo? Acá, ¿qué estamos haciendo? Simplemente desprendiendo toda la parte de la piel por la parte superior de la espalda del animal. Y se sigue desprendiendo la piel con cuidado de no romper la parte externa. Aquí ya estamos desprendiendo la parte de lo que es la pechuga, del hueso de la pechuga. Acuérdense que la forma del huesito de la pechuga es como un triángulo. Entonces lo que uno hace es en ese triángulo empezar a desprender con los dos dedos hasta el final con cuidado para irlo desprendiendo completamente con la estructura muscular. Ya cuando se llega al otro lado, pues vamos a sacar completamente el hueso de la pechuga. Listo, oído. Estos procesos, cuando el pollo es fresco, estamos hablando de un pollo que no ha pasado por proceso de congelación, son mucho más fáciles de hacer. Pero cuando el pollo ha pasado por un proceso que lo compramos en estado de congelamiento, entonces lo más recomendable es
con temperatura o con descongelamiento controlado. ¿Qué significa? Lo voy a preparar mañana. Desde hoy lo saco de mi refrigerador y lo pongo en el congelador y lo paso al refrigerador. Aquí creo que ya notaron que toda la parte interna, o todo lo que llamamos las carcasas, ya quedaron a un lado y al otro lado quedó solamente la piel. Esos deshuesados, como les dije anteriormente, dependen de la capacidad y de la habilidad del cocinero para hacer su preparación. Así como lo tiene él, que va a pasar al rellenarlo, va a tener bloques grandes de carne y en el centro el relleno. De haberlo hecho, sacarlo completo, vamos a encontrar más uniformidad en la presentación de la pieza. Eso es una presentación en forma de libro. Y esas presentaciones, cuando se rellenan con lo que alguna vez hemos hablado, que se llaman las farsas. Y en esas farsas, básicamente, es la mezcla de lo que es proteína animal más proteína vegetal para hacer un relleno o un texturizado. Esos dos, ¿cuál es la diferencia? La farsa, básicamente es la carne molida con pedacitos de cebolla, pedacitos de tomate, pimentón, y ya, eso es una farsa. Si a esa farsa le doy más trabajo o más molido, lo vuelvo a llevar a un punto en que se ve como un gel, como un puré, y esos purés se llaman texturizados homogenizados, y son los que se usan para hacer básicamente lo que son las salchichas, o los jamones ya industriales. Aquí vamos a terminar, vamos a seguir con otro proceso rápido, que es ya la brida, que dijimos que sí vamos a hacer, con los hilos, o de tipo europeo. Sí, me acaba de acordar el nombre ya, las galantinas. Las galantinas son las que se hacen cuando está totalmente todo molido. Por eso sus colores son como más homogéneos. Miren acá ya en el proceso de hacer el bridado con hilo y aguja, lo que se hace es pasar de muslo a muslo. Del muslo va a pasar a la altura del ala. Atravesando toda la parte de lo que son las cavidades, la piel del cuello para asegurarla, hasta el otro extremo, pasa de ala a ala, aprovechando la piel para bajarla hacia la parte de la pechuga. Esas bridas con aguja se pueden hacer, eso es una forma de C, básicamente. Pasamos de pernil a pernil, de ala a ala, y después se cerró. Hay gente que lo hace en forma cruzada, de pernil a ala, de ala a la otra ala, y después al pernil, que hace como forma como de X. Eso ya depende de la habilidad y como de la practicidad del cocinero hacer ese proceso de el bridado. Y básicamente lo que decíamos es una de la función de la brida es como para garantizar la forma, la estructura y la homogeneización de la pieza y presentación. Entonces, bridas americanas van solamente hilo, bridas de tipo europeo, aguja e hilo. Y esa es la forma de darle presentación a nuestros alimentos como tal. Salimos de esa brida y pasamos a otro tipo de lo que puede ser el bridado francés. Como les decía a ustedes anteriormente, depende de la habilidad, es la forma como se puede hacer. Acá no, les quiero que vean como la diferencia un poquitico, súper corto.
Este ya es en forma como de X. Para ese caso de esas agujas, las especificaciones dependen tanto del tamaño como del gusto de la persona con la que trabaja. A mí personalmente me gustan casi las agujas como tipo talonar, que son más o menos como de 4 pulgadas de longitud. Aquí ya estamos trabajando una que es un poco más grande y que tiene la punta como forma plana para que pueda perforar los huesos. ¿Qué es lo importante ahí? El material. Acero inoxidable de tipo quirúrgico. Los hilos dijimos que se pueden hacer como si fueran los hilos de algodón, pero que sean simplemente para un solo uso. Entonces, a diferencia del anterior que se hizo pasando por los lados, lo que hicimos fue cruzarlo internamente. Ninguno de los dos está mejor que el otro. Simplemente es la forma como se implementa la técnica. De ahí tenemos nuestro brillado europeo de otra manera hecho. Ahora, todo tiene técnica en la cocina. Vamos a terminar con una técnica que son bastante interesantes aplicadas a lo que ya son los vegetales. Vamos a emplear con 3 técnicas diferentes: machacado en camisa, picado y laminado. Esperamos que lo disfrutes. Ahora te voy a mostrar 3 técnicas diferentes para trabajar con el ajo. En este caso vamos a hacer el diente de ajo machacado y en camisa. Eso quiere decir, vamos a poner nuestro ajo ahí, debajo del cuchillo ahí, damos un golpe. De esta manera reventamos la piel y el ajo y lo podemos utilizar en cualquier preparación prolongada porque no se nos va a quemar el ajo. Oye, muchachos, no sé si alcanzan ustedes a notar acá un pequeño vacío que está en la parte del ajo. No sé si mi puntero lo alcanzan a ver. En algunos casos, ese vacío no es un vacío. Puede existir una membrana en forma de colmillo, que llamamos normalmente el germen. Es como la parte gruesa que nace dentro de. Eso no significa que el ajo sea más bueno o que sea menos bueno. Significa que tiene un grado más de edad, de antigüedad, ¿cierto? Que es de más fresco a menos fresco. Lo que hacemos es simplemente extraerlo para eliminar la parte amarga y fuerte de ese proceso. Esa es la función. Quitar ese germen es quitar amargura a la preparación. Ajo al tener la piel. La segunda es laminar el ajo. Tenemos un ajo ya pelado y ahora con el movimiento de vaivén vamos obteniendo láminas de ajo. Esos laminados, básicamente, en algunas cosas, en algunas aplicaciones, perdón, me dicen a mí que yo los puedo confitar. Y simplemente confitarlos en aceite, los puedo poner a una temperatura máxima de unos 60 a 70 grados centígrados y se colocan ahí. Y esa sensación amarga o fuerte que tienen los ajos, a través de la transformación por el calor, empiezan a cambiar sus partes ácidas a convertirse en sabores mucho más agradables y mucho más, llamémoslos dulces. No puedo decir dulce, pero es mucho más, no es tan ácido como antes, ahora es un poco más agradable, debido a la transformación que tienen sus mismos componentes. Ahora, sus estructuras van a dejar de ser como cristalinas y aguadas a volverse como opacas y cremosas. Y por último,
voy a explicarte cómo picar un ajo o hacer un ajo picadito en pepa. Para eso, vamos a parar aquí. Hacemos varios cortes. Luego, uno al medio. Y ahora nuevamente con el cuchillo grande. De esta manera tenemos ajo. Faltó una técnica importante ahí, señores, que se llama le crasé. Y el crasé básicamente nace de que de ese tipo último de corte que se hizo, le colocamos sal por encima y con el mismo lomo del cuchillo, asegurando la puntica, lo que yo hago es raspar, como si estuviera espatulando, como si estuviera deslizando una superficie, ya que la sal, por lo que es abrasiva, me va a ayudar como que a aplastar, a desnaturalizar, a ablandar el ajo. Cuando le coloco aceite, lo que hace el aceite básicamente es evitar que los ajos brinquen. Y hay una técnica también muy interesante que se llama la técnica del mignonette, que el mignonette básicamente está aplicado a lo que son las, las pimientas en pepa, ¿vale? Y esas pimientas en pepa, yo les había dicho a ustedes que la mejor forma de trabajarlas es precalentando un sartén, colocando mis pepitas de pimienta, las coloco al calor y ellas poco a poco van soltando unos vapores o unos humitos blancos. Hasta ahí entendido. Y ahí las llevo a una mesa, a una tabla, y con el mismo lomo del cuchillo las voy aplastando y después con el cuchillo las corto finamente. Esa técnica se llama normalmente como que la pimienta en mignonette, para no usarla molida. La ventaja de usar la mignonette básicamente es aprovechar todo lo que son sus partes aromáticas e incrementar su sabor. Bueno, hemos llegado al final de este espacio que ha sido muy enriquecedor y no tengo más que agradecimientos para el profesor Cuervo por haber compartido su conocimiento con nosotros. He aprendido mucho sobre los métodos de cocción y sobre las técnicas culinarias de las cuales ya sé que son como la firma del chef. Espero que podamos seguir coincidiendo en espacios como este para generar conocimiento. Los espero muy pronto con otro tema que sea de interés para todos.